Imagina un joven rey de tan solo 25 años, al mando de un ejército que ha atravesado montañas, ríos y desiertos. Un rey que, con una ambición descomunal, está a punto de enfrentarse al hombre más poderoso del mundo. En el corazón de Asia, una batalla decidirá el destino de dos civilizaciones. Un combate donde la estrategia, la valentía y la audacia cambiarán la historia para siempre. Hoy, acompáñanos en un viaje a la batalla de Gaugamela, el día en que Alejandro Magno desafió al Imperio Persa y lo llevó al borde del colapso. Pero antes de llegar al campo de batalla, retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo este enfrentamiento se volvió inevitable. Pella, año 356 a.C. En el corazón del reino de Macedonia, una tormenta ilumina los cielos mientras una profecía toma forma. Esa noche, en el Palacio Real, nace un niño destinado a cambiar la historia. Su nombre, Alejandro, hijo del rey Filipo II y de la enigmática Olimpia. Desde su infancia, Alejandro crece bajo la sombra de su padre, un monarca ambicioso que ha transformado Macedonia en una potencia militar. Pero su madre, Olimpia, le susurra historias de héroes y dioses, convenciéndolo de que desciende de Aquiles y Zeus mismo. A los 13 años, su educación queda en manos de uno de los hombres más sabios de la historia, Aristóteles. De él aprende filosofía, estrategia y el arte de la guerra. Pero Alejandro no es solo un estudiante. Es un guerrero. Domina la espada, la lanza y con apenas 16 años lidera su primera campaña militar. Su mayor compañero de batalla es Bucéfalo, un caballo indomable que nadie se atrevía a montar. Hasta que Alejandro, con astucia, descubre su miedo a su propia sombra y lo doma ante la mirada atónita de su padre. Filipo, impresionado, le dice: «Hijo mío, debes encontrar un reino digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». Pero la gloria de Macedonia no está asegurada. Filipo II, siempre en busca de expansión, ha unido a las ciudades griegas bajo su dominio y planea una gran invasión contra Persia. Su victoria parece inevitable, hasta que la traición llega desde dentro. Año 336 a.C. En la boda de su hija Enegas, Filipo avanza con orgullo ante su pueblo. Pero entre la multitud, un hombre surge con una daga en la mano. En un instante, el monarca más poderoso de Grecia cae al suelo, asesinado. Alejandro, con apenas 20 años, hereda la corona. Lo que venga después no será solo la historia de un rey, sino la leyenda de un conquistador que cambiará el mundo para siempre. El imperio persa era la mayor potencia del mundo conocido. Gobernado por Darío III, se extendía desde Egipto hasta la India. Alejandro, con apenas 40.000 soldados, cruzó el Helesponto en el 334 a.C. y comenzó su campaña contra los persas. En su camino, derrotó a los ejércitos persas en la batalla del río Gránico y luego en la monumental batalla de Isos en el 333 a.C., donde Darío III huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro continuó su avance, tomando Egipto y fundando la legendaria Alejandría. Finalmente, en el 331 a.C., cruzó el río Tigris y se preparó para el enfrentamiento decisivo. Darío III, tras su derrota en Isos, había aprendido de sus errores. Sabía que la movilidad y la estrategia de Alejandro eran letales, así que decidió elegir un campo de batalla abierto y nivelado, ideal para sus carros de guerra y para aprovechar su abrumadora superioridad numérica. Se dice que Darío tenía más de 100.000 hombres, aunque algunas fuentes hablan incluso de 250.000.
Entre ellos había infantería, arqueros, caballería y sus temidos elefantes de guerra. También llevó carros con cuchillas en las ruedas, diseñados para destrozar formaciones enemigas. Alejandro, en cambio, tenía alrededor de 47,000 hombres. A pesar de la desventaja numérica, su ejército estaba compuesto por veteranos, soldados altamente entrenados y una caballería de élite, los compañeros. El 1 de octubre del 331 a.C., ambos ejércitos se encontraron. La formación de Alejandro era impecable, su infantería en el centro, la caballería en los flancos y su guardia personal cerca de él. Cuando la batalla comenzó, Darío ordenó el avance de sus carros de guerra, pero Alejandro ya lo había previsto. Sus tropas abrieron filas, dejando pasar los carros y neutralizándolos rápidamente. Entonces, Alejandro ejecutó su táctica maestra. Fingiendo un ataque por el flanco derecho, atrajo a la caballería persa hacia un costado, abriendo una brecha en el centro del ejército de Darío. En ese momento, Alejandro y su caballería de élite cargaron directamente contra la guardia de Darío. El rey persa, asustado y viendo el caos, huyó del campo de batalla. Al ver a su líder escapar, las tropas persas comenzaron a desmoralizarse y muchas huyeron. Mientras tanto, Parmenio, uno de los generales de Alejandro, enfrentaba una feroz resistencia en el flanco izquierdo. Pero al notar la retirada del enemigo, las tropas macedonias lograron consolidar la victoria. La victoria en Gaugamela marcó el fin del imperio persa. Darío III intentó huir y reagruparse, pero fue asesinado por uno de sus propios oficiales. Alejandro entró en Babilonia como conquistador y en poco tiempo se proclamó rey de Asia. Con Persia bajo su control, Alejandro continuó su campaña hasta la India, donde su ejército, exhausto, finalmente se negó a avanzar más. En apenas una década, este joven macedonio había creado el imperio más grande del mundo antiguo. La batalla de Gaugamela no solo fue una victoria militar, sino un momento que cambió el curso de la historia. Alejandro Magno demostró que la inteligencia, la estrategia y el liderazgo pueden superar cualquier desventaja numérica. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que otro general podría haber derrotado a los persas de una manera distinta? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video.